Muy bien, buenos días, ¿cómo les va? Día, profe. ¿Cómo andan? ¿Cómo empezamos la semana? Con física. Bien, Pum, profe, muy bien. pum para arriba, con física empezamos la semana, ¿no? Para tener una buena semana. Bueno, espero que hayan pasado un buen fin de semana. Ahora vamos a comenzar la clase. Vamos a esperar los alumnos que terminen de ingresar y, y ya comenzamos. ¿Preguntas? ¿Algunas preguntas en particular? Sí. Bueno, vamos a ver lo que tenemos. A ver, acá el chat. Buenos días a todos. Buen día. Muy bien. Arrancamos nomás. Bueno, seguimos con la unidad número 1. Seguimos con la unidad número 1. Acá yo para diferenciar el tema le puse clase 3 y le puse en negrita lo que vamos a ver hoy. Transformaciones de gases, leyes básicas, representación de diagramas PV, ¿sí? Trabajo en las transformaciones notables, ¿sí? Eh, Así hoy, si Dios quiere, terminamos la unidad número 1, ¿sí? Muy bien, perfecto. Como siempre, si ustedes tienen alguna duda, me levantan la mano o activan el micrófono, ¿sí? Y nos detenemos un ratito. Buen día. Muy bien. Profe, una pregunta, ¿cuántas unidades son? 13, Ah, 13 unidades. Estas unidades son largas, pero bueno, ya vamos a terminar. Hoy terminamos. Bueno, acá tenemos la descripción macroscópica de un gas ideal. ¿Qué es un gas ideal? Bueno, nosotros tenemos que el gas ideal es una idealización, ¿no es cierto? Bueno, en principio, nosotros podemos hablar de un gas. ¿Qué es un gas? Un gas es un fluido que, a diferencia de los líquidos y los sólidos, perdón, de los líquidos, no tiene volumen. El gas no tiene volumen y no, digamos, y adopta siempre el volumen del recipiente que lo contiene, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es un gas, ¿sí? El modelo de gas ideal es una idealización, ¿sí? Esto es importante, ¿no? Modelo de gas ideal es una idealización. Siempre que que vamos a analizar los gases, es conveniente saber cómo se relaciona la presión, el volumen y la temperatura. La ecuación que relaciona esas tres magnitudes se llama ecuación de estado. La ecuación de estado puede ser muy compleja, ¿no? Pero trabajando con gases a muy baja presión, la ecuación de estado se hace simple, ¿sí? El modelo de gas ideal es una idealización que hacemos de un gas para que la ecuación de estado, digamos, se haga más simple y para poder analizar el comportamiento de los gases, ¿sí? Y hacer predicciones del comportamiento de los gases reales, ¿no? El gas ideal es un gas a muy baja presión, ¿sí? No existe el gas. Un gas a muy baja presión se lo puede considerar como gas ideal, ¿sí? Un gas ideal debe cumplir con la ley, ya vamos a ver ahí, un gas ideal debe cumplir con la ley de Boyle, ya vamos a ver qué es la ley de Boyle.
y con la ley de Gay-Lussac. ¿Sí? Por supuesto, y la ecuación de estado, ¿no es cierto? Esa es esa es la del gas perfecto. Fíjense que los gases tienen fuerzas intermoleculares débiles y de corto alcance. ¿Estamos? Cumplen con el gas ideal, tiene fuerzas intermoleculares débiles y de corto alcance, y cumple con la ley de Boyle y la ley de Gay-Lussac. ¿Sí? Cuando nosotros estamos hablando de la cantidad de un gas, ¿sí? ¿Cómo podemos decir, cómo podemos expresar la cantidad de un gas? Bueno, la cantidad de un gas es conveniente expresarla en el número de mol. ¿Está bien? La cantidad de un gas es conveniente porque yo no puedo expresar un gas en volumen, porque yo tengo la misma cantidad de gas en un volumen pequeño y en un volumen grande, porque el gas siempre ocupa el volumen del recipiente que lo contiene. Fíjense que a diferencia de los líquidos, fíjense que el líquido siempre ocupa la parte baja el líquido ocupa siempre la parte baja del recipiente que lo contiene, pero el gas siempre ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene. Entonces, esta misma cantidad de gas que yo tengo acá, la puedo poner en un recipiente más pequeño y voy a tener otro volumen, pero la cantidad de gas no varía. Es por eso que la cantidad de gas es conveniente expresarla en número de moles. N minúscula es número de moles. Esa es la cantidad de gas. Número de moles. ¿Y qué es un mol? Bueno, el mol de una sustancia es la cantidad de sustancia que contiene el número de Avogadro de partículas constituyentes, átomos o moléculas, ¿no es cierto? ¿Sí? El número de Avogadro, ustedes recuerdan, ya lo habrán visto, 6,02 por 10 a la 23. ¿Está bien? ¿Cómo se relaciona el número de moles con la masa? Bueno, el número de moles se relaciona de la siguiente manera. El número de moles es igual a la masa por la masa molar. ¿Sí? La masa molar de un elemento químico es la masa atómica, masa molar o masa atómica. Esto lo sacamos de la tabla periódica. Por lo tanto, la masa total del gas va a ser igual a N por M. ¿Está bien? Cantidad de gas, masa molar o masa atómica y la masa del gas. ¿Estamos? Acá en el chat me pregunta, ¿no está también la ley de Charles, Rocío? Sí, ya lo vamos a ver, a la ley de Charles. Dame un minuto que ya la vemos. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a repasar un poquito. Un gas. ¿Qué es un gas? Bueno, el gas no tiene volumen. ¿Está bien? No tiene volumen. Es importante saber cómo se relacionan las moléculas. Perdón, no, estoy hablando más acá. Es importante saber cómo se relaciona la presión, el volumen y la temperatura. ¿Está bien? Esto lo hace la ecuación de estado. ¿Estamos? Eso lo hace la ecuación de estado. Sabemos que tienen moléculas. Está constituido por un conjunto de moléculas que tienen fuerza de interacción
de interacción no me queda ahí, interacción débiles, ¿no es cierto? Eso sería un gas, ¿no? No tiene volumen. Es importante saber cómo se relaciona la cantidad de presión, volumen, temperatura. Eso lo relaciona la ecuación de estado. No tiene molécula, está formado por un conjunto de moléculas con fuerzas de interacción débiles, ¿sí? Bien. Y el gas ideal, ¿sí? Nosotros lo consideramos una idealización. Gas ideal. Gas ideal es una idealización que nosotros utilizamos, ¿no es cierto?, para analizar y hacer predicciones del comportamiento de los gases reales. Ahí está. Eso sería en resumen. Están las características del gas. Este es el gas ideal, ¿no es cierto? ¿Cuáles son lo que debe cumplir el gas ideal? Bueno, el gas ideal debe cumplir con la ley de Boyle, ley de Gay-Lussac, y la ecuación de estado, por supuesto. ¿Estamos? Eso sería básicamente lo que sería el gas ideal, ¿no? ¿Preguntas? Rocío, sí está bien la ley de Charles, porque la ley de Charles también se la conoce como la ley de Gay-Lussac, ¿sí? En realidad, la ley de Charles es la ley de la presión constante, ¿sí? Y esa ley fue enunciada después por Gay-Lussac. Charles fue el primero que empezó a analizar esa ley, ¿sí? Y luego después la tomó y la enunció Gay-Lussac. Así que también está bien dicho ley de Charles. Bien, ¿Estamos? profe, gracias. Bueno, bárbaro. Muy bien. Ecuación de estado de un gas ideal. Bueno, acá tenemos. ¿Cuál es la ecuación de estado de un gas ideal? Pero acá me faltan las leyes. Ah, acá está. Bien, perfecto. Vamos a empezar. Vamos a considerar un sistema como el que está acá. Un cilindro que tiene un émbolo o un pistón, ¿no es cierto? Ese pistón me permite tener dentro del cilindro un volumen variable, ¿no es cierto? ¿Sí? De acuerdo al émbolo móvil o al pistón, yo puedo modificar el volumen del recipiente que tengo acá. Modificar el volumen, ¿no es cierto?, del gas que tengo contenido dentro de ese cilindro. Imagínense por un momento como una jeringa, pero sin salida, ¿no es cierto? Sin la salida de acá. Muy bien. En este caso vamos a tener que experimentalmente se obtiene que si yo mantengo la temperatura constante dentro del cilindro, si yo mantengo la temperatura constante dentro del cilindro, la presión del gas es inversamente proporcional al volumen. ¿Está bien? Es decir, que la presión del gas, esta es una constante, es inversamente proporcional al volumen. ¿Está bien?
que dicho de otra manera, la presión por volumen se va a mantener constante. Esto corresponde para la temperatura constante y se conoce como la ley de Boyle, ¿no es cierto? ¿Sí? Mientras que se mantenga la temperatura constante, la presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Está bien? Esa se conoce como la ley de Boyle. Perfecto. Fíjense que si yo tengo acá, a ver, me voy para otra página. Si yo tengo acá que la presión, vamos a poner acá, ley de Boyle. Si yo tengo acá que la presión es inversamente proporcional al volumen, voy a tener acá, que también lo puedo escribir P por V igual a K. K es una constante, ¿no es cierto? ¿Sí? O si ustedes quieren, le pongo constante ahí. Constante. Perfecto. Ahora, supónganse que nosotros tenemos 1 y 2, vamos a utilizar estos subíndices. Subíndice. ¿Para qué voy a utilizar estos subíndices? Para indicar estados del gas, estados diferentes del gas. ¿Estamos? Estado diferente. Fíjense, si yo tengo que la presión en el estado 1 por el volumen en el estado 2 tiene que ser igual, perdón, ahí, estado 1, presión del volumen, presión en el estado 1 por el volumen en el estado 2 tiene que ser igual a la presión del estado 2 por el volumen del estado 2. Y así sucesivamente. Si tengo otro estado, la presión tiene que, por el volumen, se va a mantener constante. Eso es lo que se conoce como la ley de Boyle. ¿Está bien? Si yo lo tengo que representar gráficamente en un gráfico de presión-volumen, por ejemplo, en este caso, acá vamos a poner volumen y acá vamos a poner presión. Fíjense que esto es parecido a I por X, a constante, ¿no es cierto? I por X igual a constante. ¿Qué significa una hipérbola equilátera? Esta curva, ¿sí? Esa curva me va a indicar esta relación presión por volumen igual a constante. Esa curva, todos los puntos de esa curva van a tener la temperatura constante. ¿Está bien? Ahí vamos a tener una temperatura. Todos esos puntitos, ¿sí? Tienen la misma temperatura. ¿Cuántas curvas vamos a tener? Todas las que hagan falta. Es decir, cuando más me alejo, vamos a poner 1, 2, cuando más me alejo de los ejes PB, entonces la temperatura va a ser mayor. ¿Estamos? Y estas curvas se llaman isotermas. 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 ¿Estamos? ¿Qué significa isoterma? Temperatura constante. Esta también, por supuesto. Ahí vamos a tener una familia de isotermas. ¿De acuerdo? La curva esta es una hipérbola equilátera. ¿Sí? Muy bien. Volvemos al apunte. Bueno, esto pasó acá.
fíjense que yo mantengo la temperatura constante del gas, ¿no es cierto? Si disminuye el volumen o aumenta el volumen, bueno, la presión también lo va a hacer, ¿no es cierto? Siempre manteniendo la temperatura constante, ¿sí? Muy bien. Y la ley de Charles o Gay-Lussac, acá les puse la ley de Charles o Gay-Lussac, dice que cuando se mantiene la presión constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Acá está, Rocío, lo que yo te decía. ¿Sí? Charles fue el primero que experimentó eso, ¿sí? Pero Gay-Lussac después hizo el enunciado. Y bueno, dependiendo de los textos, de los libros, cómo lo llamen. Está bien llamado de las dos maneras. Entonces, volviendo al tema nuestro. Cuando el gas se mantiene a presión constante, ¿cómo hacemos para mantener a presión constante? Bueno, acá arriba le ponemos un objeto, por ejemplo, un objeto, y ese objeto va a generar una presión sobre el gas. El émbolo se va a mover libremente hacia arriba o hacia abajo, pero como el peso de ese objeto no cambia, la presión en el gas se va a mantener constante. ¿De acuerdo? Entonces, cuando eso ocurra, ¿sí? El volumen es directamente proporcional a la temperatura. ¿Sí? Combinando estas dos leyes de Boyle y Gay-Lussac, vamos a encontrar la ecuación de estado, que en definitiva la ecuación de estado está expresada de esta manera. Pero vamos a ver otra cosita antes que pasemos a la ecuación de estado. Vamos a la ley de Gay-Lussac, o Charles o Gay-Lussac. Muy bien, perfecto. Esto dice que si la presión se mantiene constante, ¿sí? ¿Qué dice ahí? Que el volumen varía, ¿cómo dice? De manera directamente proporcional a la temperatura. Exactamente. Ahí tendríamos una constante por la temperatura. Por lo tanto, podemos decir que el volumen sobre la temperatura es constante. ¿Está bien? Ahora, si nosotros tenemos 1 y 2, los subíndices que indican estado diferente de un gas, podemos decir que el volumen del estado 1 sobre la temperatura del estado 1 es igual al volumen del estado 2 sobre la temperatura del estado 2. ¿Está bien? Esa es la ley de Gay-Lussac o Charles, ¿no es cierto? Ahora, Gay-Lussac lo que hizo con este estudio que había empezado Charles es medir el coeficiente de expansión volumétrica de los gases. ¿Ustedes se acuerdan el coeficiente de expansión volumétrica que habíamos visto? Recuerden que el volumen era igual, el volumen final era igual al volumen inicial, factor de 1 más beta por delta T. Este era el coeficiente de expansión volumétrica de los sólidos o los líquidos. En el caso de los gases, el que se tomó la molestia de estudiar esto es Gay-Lussac. ¿Sí? Entonces Gay-Lussac lo que hizo es estudiar un montón, estudiar diferentes gases, ¿no es cierto? Y obtuvo distintos resultados, obteniendo resultados del coeficiente de expansión volumétrica, ¿no es cierto? Fíjense que para el caso del gas, dijo que el volumen era igual al volumen inicial, factor de 1 más beta, temperatura final menos temperatura inicial. Ahí está. En este caso, fíjense que el volumen inicial estaba a una temperatura inicial y el volumen final estaba a una temperatura final.
Si nosotros lo graficamos, en este caso, temperatura y volumen, vamos a tener que, por ejemplo, en este punto inicial, vamos a tener una temperatura inicial y un volumen inicial. Acá vamos a tener una temperatura final y un volumen final. Volumen final. Esto es lo que empezó a estudiar este señor. Lo que él observó, ¿no es cierto? Esto lo estudió con diferentes gases, ¿no? Lo que él observó es que cuando más baja era la presión, los valores del coeficiente de expansión volumétrica eran más parecidos, ¿está bien? Coincidían, ¿sí? Pero ¿en qué condiciones? Primero tomó un valor de referencia. Acá les puse beta sub 0, pero este no va. Acá beta sub 0 lo tomó para un valor de referencia, beta sub 0 para un valor de referencia de temperatura inicial 0 grados Celsius. ¿Está bien? Tomó un valor para eso. Y cuando la presión, fíjense, la presión tendía o era más baja, ¿no es cierto? Vamos a decir que tiende a cero, encontró que beta sub 0 le llamó porque es un valor de referencia de 0 grados, ¿no? Ese valor de referencia tenía un valor algo así como 0,03661 sobre grados Celsius recíproco. ¿Está bien? 1 sobre grados Celsius o grados Celsius recíproco. ¿Estamos? O esto era igual a 1 sobre 273,15 grados Celsius. Ese es el valor que encontró donde coincidían el coeficiente de expansión volumétrica para todos los gases, pero bajo estas condiciones. ¿Está bien? Cuando la presión tendía a cero. Por lo tanto, en este caso, el volumen va a ser igual al volumen inicial, factor de 1 más beta sub 0 por T. ¿Por qué por T? Porque beta sub 0 es para una temperatura de 0 grados Celsius. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Preguntas? Si no se entendió, por favor, me preguntan ahí. El beta sub 0 es para una temperatura de referencia de 0 grados Celsius. En beta sub 0, el valor de beta sub 0 lo obtiene cuando la temperatura de referencia es 0 grados y la presión es muy baja. ¿Sí? Esto que yo dibujé acá es una relación lineal que tiene el volumen con la temperatura manteniendo la presión constante. ¿Sí? Relación lineal. De hecho, hay termómetros de gases que a presión constante, ¿no? Que lo hemos mencionado nosotros. ¿Estamos? Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a combinar la ley de Boyle la ley de Gay-Lussac.
Gay-Lussac. ¿Estamos? Y así vamos a obtener y obtenemos la ecuación de estado. ¿Está bien? ¿Les parece? Bueno, Profe, vamos. Sí. yo le decía que sí. Bárbaro. Vamos a utilizar un diagrama PV. Presión-volumen es el diagrama PV. Presión-volumen. Volumen. Presión. Vamos a dibujar las isotermas. ¿Se acuerdan qué eran las isotermas? Estas curvas que se hacen asíntotas en el eje del volumen y en el eje de la presión. Voy a dibujar otra. Esta le voy a decir que es una temperatura de 0 grados Celsius y esta voy a decir que es una temperatura T. Vamos a poner las condiciones iniciales de una muestra de gas ideal. Condiciones iniciales de una muestra de gas ideal acá. Esta va a tener Alexandro, no te estaría entendiendo a qué te referís. Vamos a tener acá una presión inicial de una atmósfera, ATM. Vamos a tener un volumen inicial. Vamos a tener ahí. Y vamos a llevar, fíjense que en este caso vamos a hacer una transformación a volumen constante. ¿Sí? Vamos a llevar este gas de un estado 1, por ejemplo, a un estado a presión constante hasta un estado 3. Ahí. Fíjense la flechita del estado 1. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos puesto los estados 1 y 2 hace rato? Bueno, acá estamos poniendo los estados diferentes del gas, 1 y 3. En el caso de 3 va a tener una presión, un volumen que va a ser 3, va a cambiar el volumen, pero la presión no va a cambiar. Fíjense que sigue siendo una atmósfera. Por lo tanto, de cambiar del estado 1 al estado 3 se mantiene la presión constante. ¿Sí? Este tramo, a ver si puedo, a presión constante. Si se entiende ahí, si no hay muchas líneas. Eso de presión constante se llama proceso isobárico. Presión constante. Bien. Y ahora lo voy a llevar, ¿sí? Lo voy a llevar a un estado final, pero a igual temperatura. Ahí. Vamos a poner 2. Fíjense que lo llevo por la temperatura T. Igual temperatura. ¿Sí? Eso se llama proceso isotérmico. Esto sería temperatura constante, proceso isotérmico. ¿Estamos? Para que nos vamos familiarizando con esto. Entonces, el estado 2 va a ser un volumen final, y vamos a tener una presión final. Fíjense que la presión ha cambiado. El volumen cambia con la presión. Ahí, presión. ¿Sí? La presión cambia con el volumen. ¿Sí? Muy bien.
Perfecto, hasta ahí estamos. Entonces, tenemos una muestra de gas ideal que está en condiciones iniciales de una atmósfera y una temperatura de 0 grados Celsius, ¿no? Perfecto. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es aplicar la ley de Boyle y la ley de Charles, ¿no es cierto? O ley de Gay-Lussac. Por ejemplo, para la presión constante, ¿qué ley voy a utilizar? Si es presión constante, voy a usar la ley de Gay-Lussac. ¿Dónde tenemos, acá en este diagrama PV, presión-volumen, dónde tenemos una transformación, un proceso a presión constante? Bueno, el proceso es entre el estado 1 y el estado 3. ¿Está bien? Entre 1 y 3. Entre 1 y 3 eso se mantiene en presión constante. ¿De acuerdo? Bien. Dice que, de acuerdo a lo que veníamos hablando, que el volumen 3, el estado 3, va a ser igual al volumen inicial, factor de 1 más beta sub 0 por T. ¿Está bien? ¿Ha cambiado de temperatura entre 1 y 3? Sí, ha cambiado de temperatura. Fíjense que pasó de la temperatura de 0 grados a una temperatura T. ¿Estamos? Perfecto. Esa es la ley de Boyle. Ahora, del estado 3 al estado 2 hay un proceso isotérmico, que la temperatura se mantiene constante. Entonces, temperatura constante, tenemos ley de Boyle. ¿Sí? Ley de Boyle. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? La temperatura constante. Escucho. ¿Qué podemos escribir a temperatura constante? Bien. Presión por volumen. Presión por volumen es constante, ¿no es cierto? ¿Sí? En este caso, digo que la presión del estado 3 por el volumen del estado... No, hacemos el final. Final menos el inicial. La presión final menos, por el volumen final va a ser igual a la presión P sub 0, que sería la P3, por el volumen 3. O le ponemos 3 acá. Ahí está. Que esto es igual a una atmósfera, lo que tenemos acá. Fíjense que la presión se mantiene. Reemplazamos acá, dice presión por volumen, presión del estado 2, ¿no es cierto? Por volumen. Presión que esta es, no quiero confundirlo acá, pero bueno, presión 3, o le ponemos 0 directamente, bueno. Y el volumen 3 lo voy a reemplazar, fíjense que a este volumen 3 lo voy a reemplazar por esta cantidad. Ahí está. Esto sería B3. Ahora sí le voy a poner a esto como 0 para que ustedes se ubiquen. Ahí está. Ahí está, perfecto. Si saco beta sub 0 del paréntesis, me va a quedar algo así. ¿Estamos? Me va a quedar así. Bien. Nosotros dijimos que acá, hasta ahí estamos, ¿no es cierto?
tengo que averiguar cuánto es el valor de esta cantidad que tengo acá. Yo sé que la presión inicial es una atmósfera. ¿Sí? Sé que beta sub 0 es 0,00366 grados Celsius recíproco. ¿Está bien? Y tengo que averiguar cuál es el volumen. Fíjense, la presión inicial, acá vamos a poner, presión inicial va a ser una atmósfera. El volumen, ¿sí? El volumen va a ser el volumen de un mol multiplicado por n mol. ¿Alguien sabe cuál es el volumen de un mol? $22,4 era algo así. Sí, correcto. Pero en estas condiciones. En esas condiciones, el volumen es 22,4 litros. Ese es el volumen de un mol. ¿Está bien? Volumen de un mol. Entonces, como yo no sé cuántos moles tengo, seguramente este volumen va a depender de la cantidad de moles ahí. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar N por el volumen de un mol. 22,4 litros por mol. Le voy a poner así. Mol. Y voy a tomar el que beta sub 0, si mal no recuerdo, dijimos que era 0,0366 1 sobre grados Celsius. Ahora, si multiplico esta cantidad, ¿cuánto me va a dar? P sub 0 por B sub 0 por beta sub 0 va a ser igual a una ATM por N, número de moles, por 22,4 litros por mol, por 0,00366 sobre 1 grado Celsius. ¿Alguien me puede decir cuánto me da esa cantidad? Bueno, no importa si no tienen máquina. Eso me debería dar algo así como 0,08206 aproximadamente ATM litro mol grado Celsius. Esa sería la unidad más o menos. ¿Sí? Entonces, toda esta cantidad al multiplicar la presión por volumen por beta sub 0, ¿está bien? Me da N por 0,08206. Y esta cantidad que tengo acá, la vamos a llamar R. ¿Sí? Constante universal de los gases ideales. ¿Te suena? R. Constante de los gases ideal. Algunos le llaman constante universal nada más, de los gases, ¿sí? Constante universal de los gases ideal. Ese es R, por lo tanto, P sub 0 por B sub 0 por beta sub 0 va a ser igual a N multiplicado por R. Entonces, volviéndome arriba, fíjense que me queda ahí P por B, volviendo arriba, P por B es igual a N por R, factor de 1 sobre beta sub 0, más T. Más T. Ahora, ¿cuánto vale esta cantidad que tengo acá? Bueno, veamos. Lo voy a hacer acá. NR 1 sobre 0,0
0,00366 grados Celsius. Entonces, grados Celsius recíproco. Vamos a poner así nomás. Más T. Pero esto que tengo yo acá, también lo puedo expresar como 1 sobre 273,15. Por lo tanto, me va a quedar arriba N multiplicado por la constante de los gases, ¿sí? Factor de 273,15 más T. Esta T estaba en grados Celsius. Si yo le sumo a la de grados Celsius 273, estaría en la escala Kelvin. Por lo tanto, la temperatura me da en la escala Kelvin, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué tengo? Como fórmula final es la presión multiplicada por el volumen es igual a N por R por T, pero la temperatura en Kelvin. Y esta es la ecuación de estado de los gases ideales, ¿no es cierto? Entonces, siempre la temperatura tiene que estar en temperatura Kelvin. ¿De acuerdo? Siempre tiene que estar en temperatura Kelvin. ¿Estamos? Fíjense que la presión, el volumen sobre la temperatura es igual a N, que es el número de moles por la constante de los gases, ¿sí? Si esto se mantiene constante, ¿qué significa que N sea constante? Que no hay ni incremento, ni se le agrega gas al recipiente, ni se le quita gas al recipiente. Entonces, si N es constante, toda esa cantidad constante, puedo decir que P por B sobre T es constante. ¿Está bien? Entonces puedo decir que la presión en el estado 1 por el volumen en el estado 1 sobre la temperatura del estado 1 es igual a la presión en el estado 2, volumen en el estado 2, temperatura en el estado 2. Otra forma de escribir la ecuación de estado. Pero en este caso, para N constante. Es decir, que no se agrega ni se quita gas del recipiente. ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, A ver. sé que la ecuación, eso lo hizo partiendo de un proceso isobárico a un proceso isotérmico. Acá combine la ley de Boyle, la ley de Charles o Gay-Lussac con la ley de Boyle. Claro, o sea, con esos dos diagramas se obtiene La ecuación de estado. ecuación. Exactamente. Que nosotros la tenemos acá, el Serway no hace la deducción de la fórmula, yo se las muestro, ¿sí? Se la muestro la deducción de fórmula, pero simplemente el Serway pone la expresión final, ¿sí? Nada más. Fíjense que acá están los valores, acá redondeado. Acá están los dos valores, uno en atmósfera litro. Ah, eso me olvidaba. Si yo tengo la temperatura en Kelvin, yo a la constante de los gases la había definido en atmósfera litro grados Celsius, mol grados Celsius. Ahora, si la temperatura está en Kelvin, yo a la unidad de R la tengo que modificar. La atmósfera, ATM, litro, mol, Kelvin, ¿verdad? No me significaría ninguna molestia cambiar este grado Celsius por este Kelvin, dado que son las mismas escalas, nada más que están desfasadas, ¿no? Eso me olvidé de contarles, ¿sí? Fíjense que acá nosotros lo planteamos. Acá en el apunte yo les he dejado los dos valores. Este es la constante universal de los gases,
Este es para el Sistema Internacional de Unidades. Y este es lo que se usaba antes, atmósfera, litro, mol, Kelvin. Fíjense que abajo la unidad es mol, Kelvin. ¿Se puede hacer una conversión de unidad? Sí, se puede, ¿no es cierto? Se puede. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Bueno, y en definitiva, acá tenemos la ecuación de estado de un gas ideal. Bueno, esto es un poquito lo que yo les contaba. P por B igual a P por B sobre T igual a N de T. Si N y R son constantes, significa que de acá del cilindro, del recipiente que contiene el gas, no se le agrega ni se le quita gas, porque en algunos casos se le puede agregar una válvula y se le puede quitar gas, ¿no es cierto? O agregarle. En ese caso que nosotros agreguemos gas, N va a cambiar, la cantidad de gas que tenga dentro va a cambiar, va a aumentar o va a disminuir, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso que N y R sean constantes, P por B es igual a constante, y ahí está la otra forma de escribir la ecuación de estado. ¿Está bien? Bueno, acá abajo lo pone de otra forma el Serwin, ¿no es cierto? Fíjense que acá divide número total de moléculas, el número de Avogadro, ¿sí? Después toma la constante universal, lo divide a la constante universal sobre el número de Avogadro y saca una constante que se llama constante de Boltzmann. Otra forma de expresar la ecuación de estado. ¿Estamos? ¿Preguntas? Profe, ¿puede ser que ocurra un proceso parecido cuando utilizamos un inflador manual, que el caño del inflador se calienta porque no se mantiene la presión constante, entonces la temperatura tiene que variar? Ahí vos tenés un gas, al inflar la rueda de la bicicleta, estás disminuyendo el volumen, ¿no es cierto? Disminuyendo el volumen, y a medida que se infla la rueda va a aumentar la presión. ¿Está bien? Puede ser ahí. Lo que pasa básicamente ahí, ¿por qué se calienta el inflador? Por la fricción que tiene el émbolo con las paredes del caño, que acá nosotros no la estamos considerando. Ah, era eso, perfecto. ¿Sí? No la estamos considerando. Algo debe aportar los gases también, ¿sí? Algo debe aportar, pero bueno, habría que analizarlo, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, acá tenemos lo que es un gas, lo que tenemos un gas ideal. ¿Cuáles son las leyes básicas? Ley de Boyle, ley de Gay-Lussac. Hay otra ley de Gay-Lussac, que es lo que me preguntaba Rocío también, que es la de volumen constante. ¿Está bien? Volumen constante, eso la utilizamos en el termómetro de gas. ¿Se acuerdan que manteníamos el gas a volumen constante y variaba la presión con la temperatura? La presión es directamente proporcional a la temperatura. Si ustedes me permiten, no quiero... Miren, acá tenemos presión por volumen igual a constante. Acá tenemos el gas adentro, ¿no? Vamos a aumentar la presión y vamos a ver cómo se hace. La temperatura se mantiene constante. Mire cómo se va armando la gráfica. Esto es un proceso isotérmico. Acá estamos sometiendo una compresión del gas. Este es un proceso isotérmico. ¿Estamos? Muy bien. Acá tenemos un proceso isobárico. Lamentablemente, acá tenemos isobárico a presión constante. Acá el volumen, fíjense que el volumen varía con la temperatura. Esta linealidad entre el volumen y temperatura son directamente proporcionales.
estado de presión constante. Y acá tenemos el proceso isocórico. Bueno, esto no lo vimos todavía, que es un proceso a volumen constante. Este símbolo que está acá es una transferencia de energía, ¿no es cierto? Muy bien. Volvamos a lo nuestro. Trabajo en los procesos termodinámicos. ¿Está bien? El estado de un sistema, fíjense que el estado de un sistema por lo general se define como con variables de presión, volumen y temperatura y energía interna. Estas son las que se llaman variables de estado. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces el estado se define por esas variables. Estas variables de estado lo que tienen es que son independientes de la trayectoria, ¿sí? Simplemente conocemos el estado inicial y el estado final. Pero para que esto ocurra, en todo momento tiene que estar en equilibrio térmico interno, ¿sí? ¿Qué es un equilibrio térmico interno? Todas las partes del gas tienen que estar a la misma presión y temperatura, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Tenemos otras variables que son las variables de transferencia. Por ejemplo, las de calor y las de trabajo, ¿sí? Calor y trabajo. Son las formas de transferencia de energía, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del trabajo, ¿sí? Fíjense que vamos a tener un recipiente nuevamente, un recipiente cuyo volumen puede modificarse, el émbolo puede subir, puede bajar, ¿no es cierto? ¿Sí? Y vamos a ver lo que es el trabajo, una transferencia de energía por trabajo. ¿Y de qué va a depender esa transferencia de energía? Bien. Supongamos que tenemos el gas acá, ¿no es cierto? Fíjense que el gas genera presión entre todas las partes de su recipiente que lo contiene e incluso sobre el émbolo, ¿no es cierto? La presión que va a ser la presión, de acuerdo por definición, es fuerza por unidad de área. Por lo tanto, si conozco la presión y conozco el área del émbolo, puedo calcular la fuerza que está haciendo el gas sobre el émbolo. Yo sé que el gas no va a transmitir fuerza, va a generar presión, ¿no es cierto? Entonces, para que el émbolo no se suba, yo tengo que aplicar una fuerza externa. Este sería una fuerza externa, ¿sí? Esa fuerza externa está equilibrada con la fuerza que genera el gas sobre el émbolo, ¿no es cierto? Si nosotros consideramos, por definición, el trabajo, fíjense el trabajo, el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento, vamos a ver que si hacemos una fuerza hacia abajo, pero tiene que ser muy lenta esa fuerza, de manera que haya un desplazamiento en el émbolo, lo que nosotros estamos haciendo es reducir el volumen de este gas. ¿Está bien? Fíjense el trabajo que vamos a hacer. Fuerza, la fuerza externa es opuesta a la fuerza del gas, ¿no? Y el trabajo se va a definir por la fuerza por desplazamiento, ¿sí? Entonces, por definición, fuerza por producto escalar de fuerza por desplazamiento. ¿Por qué tiene el signo menos esto? Porque la fuerza externa es opuesta a la fuerza que realiza el gas sobre el émbolo, ¿no es cierto? Por el desplazamiento. Como las dos fuerzas, como las fuerzas están, no sé por qué acá me comí un signo. Como las dos fuerzas están en la misma dirección, el producto escalar, la dirección del desplazamiento, el producto escalar es cero. Es coseno de cero. ¿Estamos? Muy bien. Entonces me va a quedar fuerza por desplazamiento. La fuerza
es igual a la fuerza que genera el gas sobre el émbolo, es la presión por el área. La presión por el área por el desplazamiento en la dirección Y. ¿Sí? El área por el desplazamiento me va a dar la cantidad, a ver, me va a dar el volumen que se va a modificar del gas. Fíjense que acá, el área del émbolo está acá. Y acá, esto es lo que se ha desplazado. Si se desplaza el émbolo hacia abajo, todo este volumen se ha modificado. Y ese volumen modificado de B va a ser igual al área, la base del cilindro, por el desplazamiento. Por lo tanto, tanteado acá, nosotros vamos a tener que A por diferencial de B. ¿Está bien? A por diferencial de B. Estamos mal. A por diferencial de I, le pido disculpas. Esto va a ser igual a menos P por diferencial de B. ¿Estamos? Profe, una pregunta. Dígame. ¿Diferencial de B sería diferencial del De volumen? volumen. Diferencial de volumen. Ah, bien, gracias. Diferencial de volumen. ¿Está bien? Por lo tanto, el trabajo, fíjense ahí lo puse, por lo tanto el trabajo me va a quedar menos P por diferencial de volumen. ¿Estamos? Ahora bien, ¿cuál sería el trabajo para un desplazamiento sobre el gas? Un trabajo para un desplazamiento donde va de un volumen inicial a un volumen final. Entonces el trabajo total va a ser igual a la integral entre el volumen inicial y el volumen final de presión por diferencial de volumen. ¿Estamos? Entonces yo tengo que ver cómo va a variar, ¿sí? ¿Sí? Tengo que ver cómo va a ser la presión en función del volumen para poder resolver esta integral, ¿no es cierto? Fíjense en este caso, acá hay una curva, ¿no es cierto?, de cómo varía la presión y el volumen. Esta es una función. Y ahí tendría que calcular el trabajo. Por ejemplo, W es igual a menos P por diferencial de B entre volumen inicial y volumen final. ¿Estamos? Por ahí es muy complejo, ¿no es cierto?, calcularlo eso. Esta integral, fíjense que es una integral de área, es una integral definida. Por lo tanto, todo el área que queda debajo de la curva, esa área es equivalente al trabajo. ¿Sí? En caso de transformaciones más fácil, como en este caso, en el A, el B y el C, toda el área que queda debajo de la curva, toda el área que queda debajo de la curva, representa el trabajo. Si ustedes dicen, bueno, toda esta área representa, acá el área esta representa el trabajo en el C, esta área representa el trabajo en B y esta área representa el trabajo en A. Así, a grandes rasgos, ¿cuál de las tres gráficas habría realizado mayor trabajo para llevar un gas de un estado inicial a un final? Fíjese que el estado inicial y final de cada gas es exactamente el mismo. ¿En cuál de las tres gráficas hay más trabajo?
Es la B, profe, ¿no? Porque el área es La mayor. que tiene mayor área, exactamente. La que tiene mayor área, exactamente. ¿Sí? Este trabajo debe ser, dice que tiene que ser muy lento. En el survey habla de cuasi estático. Bueno, cuasi estático es muy lento para que no se rompa el equilibrio interno del gas, ¿no es cierto? Acuérdense que el equilibrio interno es que cada porción de gas tiene la misma presión y temperatura. ¿Estamos? En este caso, vamos a analizar las gráficas. En este caso se mueve a presión constante, fíjense, presión constante. ¿Y este qué sería? Volumen constante. ¿Qué pasa en un proceso a volumen constante? Se llama proceso isocórico, isovolumétrico, isócoro, esos son los nombres que recibe. Este es a volumen constante. Fíjense que el volumen de este estado es el mismo volumen de este otro estado. ¿Qué pasa acá? Nosotros dijimos que el trabajo es igual a la integral entre volumen inicial y volumen final de P por diferencial de B. Si no hay cambio de volumen, ¿cuánto va a valer el trabajo? El trabajo es cero. ¿Está bien? Fíjense acá. Este proceso es isovolumétrico. Volumen constante. No hay trabajo, no hay cambio de volumen. El volumen es constante. ¿Está bien? Ahora, ¿hay área debajo de la curva? Y no, es una línea, no hay área. Entonces, no hay trabajo. Entonces, está confirmado que en un proceso a volumen constante no se realiza trabajo. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Preguntas? Bueno, fíjense que antes que me vaya de esto, que el trabajo sí depende de la trayectoria. Como hemos podido observar en A, en B y en C, el trabajo depende de la trayectoria. Fíjense que en A, en B y C los puntos iniciales y puntos finales son los mismos. ¿Sí? Son los mismos. Entonces, sí depende de la trayectoria. En cambio, las variables de estado no. Dependen de qué? De la presión, del volumen, de la temperatura y de la energía interna. ¿Está bien? Esas serían las variables de estado. ¿Sí? Lo único que tienen las variables de estado es que la condición es que esté en equilibrio térmico, ¿no? Y las variables de proceso, también llamadas o variables de transferencia, serían el trabajo y el calor. Son las dos variables de transferencia, ¿sí? Acá tenemos que ver cuando el gas se comprime, por acá los signos del trabajo, acá, si el gas se comprime, ¿no es cierto?, es negativo y el trabajo realizado sobre el gas es positivo. Acá si el gas se comprime es negativo, ¿qué? El cambio de volumen, ¿sí? Si el gas se comprime es negativo el cambio de volumen, el delta B, ¿sí? Entonces el trabajo va a ser positivo. Si el gas se expande, el cambio de volumen es positivo y el trabajo realizado sobre el gas es negativo. Y acá vamos a discrepar con algunos textos, porque el survey toma que se hace trabajo sobre el gas. Y en algunos textos hace referencia a que el gas hace trabajo sobre el medio. ¿Se entiende eso?
Entonces, si el gas hace trabajo sobre el medio y desplaza el volumen, el trabajo va a ser, si se expande, el trabajo va a ser positivo y si se comprime va a ser negativo. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Entonces, el trabajo va a ser, depende de quién lo realice. Sobre el gas o por el gas. ¿Sí? El Entonces, servo profe, lo trabajo, hace. profe, Sí, lo escucho, lo escucho. el trabajo sobre el gas es positivo cuando disminuye el volumen y el trabajo realizado por el gas es positivo cuando aumenta el volumen. Exactamente, Bien. exactamente. Fíjate vos acá, está bien la deducción, fíjate vos acá entre la fuerza y desplazamiento. Fíjate vos, fuerza externa, ¿no es cierto? Y desplazamiento. Si tiene el mismo sentido, va a ser un trabajo positivo. Depende de quién hace el trabajo. O sea, profe, ahí estaría el medio hacia el gas. El medio hacia el gas. Acá el servo lo toma el medio sobre el gas. Exactamente. El medio sobre el gas. Muy bien. Entonces, esto tienen que verlo porque por ahí la guía de trabajo práctico lo puede tomar de esta manera. El trabajo realizado por el gas. En este caso, si es el trabajo realizado por el gas, el trabajo va a ser B inicial, B final, de P por diferencial de B. Es decir, no va a cambiar sustancialmente la fórmula. Lo único que va a cambiar, ¿cuál es? ¿Qué es lo que va a cambiar ahí? El signo, profe. El signo, exactamente. El signo. El signo va a cambiar. ¿Sí? Acá, si es negativo el cambio de volumen, acá lo tengo que corregir, corríjanlo ustedes si tienen el Serway. Acá me quedé corto con él. Ya hice un resumen de un resumen, ¿no? Ya me fui de mano en el resumen. Si el volumen, a esto es importante también que les había dicho. Si el volumen se mantiene constante, el trabajo realizado sobre el gas es cero. Fíjense que acá está trabajando sobre el gas. No hay modificación de volumen, no hay cambio de volumen, no hay trabajo. De hecho, fíjense en la fórmula también. No hay delta B, entonces es cero eso. No hay trabajo. Muy bien. Vamos a enunciar la primera ley de la termodinámica, ¿les parece? Nosotros habíamos visto las variables de transferencia que podían ser el trabajo y el calor, ¿no es cierto? Como transferencia de energía al sistema. Y acá supónganse que nosotros a este recipiente que contiene un gas, ¿no es cierto?, con cierta energía interna, ¿sí?, el gas, si nosotros comprimimos el gas, le estamos realizando un trabajo, le estamos transfiriendo energía al gas, ¿está bien?, si lo comprimimos. A su vez, le colocamos una fuente de energía por calor y le transferimos calor. Entonces, dice que si los únicos mecanismos o medios de transferencia de energía son el calor y el trabajo,
la energía interna de un sistema va a variar en esta cantidad. Y acá vuelve a haber la discusión. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esa esta es la expresión matemática de la primera ley de la termodinámica. Pero ¿qué pasa? Esto es el trabajo realizado sobre el sistema, sobre el gas. Y si yo lo tomo, el trabajo realizado por el gas, esta fórmula va a tener esta forma. ¿Está bien? Este signo menos es cuando el sistema realiza trabajo sobre el medio, el gas sobre el medio. Y esta fórmula es cuando el medio hace trabajo sobre el sistema. ¿Estamos? Esa sería la primera ley de la termodinámica, ¿sí? También conocida como la ley de conservación de energía, que dice que la variación de energía interna de un sistema, ¿no es cierto?, es igual a la cantidad de energía transferida, siendo los únicos medios de transferencia de energía Q y W, es decir, por calor y por trabajo. ¿Sí? Esa es la forma de expresar la primera ley de la termodinámica. ¿Estamos? Acá se los dejo expresado de las dos maneras. Esta es el trabajo hecho del medio sobre el sistema. Y este es el trabajo hecho del sistema sobre el medio. Muy bien. En el caso de que haya un cambio infinitesimal de estado, ¿sí?, la primera ley se escribe de esta manera. Es decir, un cambio diferencial de energía interna es igual a diferencial de Q más diferencial de trabajo. ¿Sí? Vamos a ver si podemos aplicar la primera ley de la termodinámica en algunos procesos. Por ejemplo, el proceso adiabático. ¿Qué es un proceso adiabático? Un proceso adiabático es aquel, acá, por ejemplo, un proceso adiabático donde no hay transferencia de energía por calor entre el sistema y el medio y viceversa, entre el medio y el sistema. No hay. Eso se ocurre en un recipiente completamente aislado, que es imposible, o acá en una compresión o expansión extremadamente rápida. ¿Por qué extremadamente rápida? Para que no le demos tiempo que absorban y ceda calor al ambiente. ¿Estamos? Esas son las dos formas de generar un proceso adiabático. En el caso del proceso adiabático, Q es cero. Fíjense que la variación de energía interna en un sistema es igual a Q más W, pero en el caso de un proceso adiabático, Q es igual a cero, por lo tanto, la primera ley de la termodinámica queda que la variación de energía interna solamente depende de la transferencia de energía por trabajo. ¿Está bien? Por trabajo. ¿Estamos? En un proceso, esta es la gráfica de presión-volumen, en un proceso adiabático. Fíjense que la curva del proceso adiabático, esta línea finita negra es una isoterma. Esta otra es una isoterma. Un proceso adiabático es una curva que tiene mayor pendiente que una isoterma. ¿Sí? ¿Y qué sería el área que está comprendida bajo la curva y la abscisa? El eje del volumen. Bueno, el trabajo que hace. Si yo le pongo la flechita hacia allá, es un trabajo de compresión. ¿Está bien? Ahora, si yo le pongo la flechita hacia allá, es un proceso de expansión. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es.
Proceso isobárico. Ya lo habíamos mencionado anteriormente al proceso isobárico. El isobárico es a presión constante. ¿Está bien? Presión constante. En el caso del proceso isobárico, fíjense que el trabajo dice que es menos la integral de P por diferencial de B entre B inicial y B final. Si es isobárico, P es constante, entonces me queda menos P integral de entre BI y BF de diferencial de B. Por lo tanto, eso va a ser igual a menos P factor de, esto va a ser B, entre B, el integral de diferencial de B es B, entre B inicial y B final, y que en definitiva me queda esto, que el trabajo es igual a presión por el cambio de volumen. ¿De acuerdo? No tengo un proceso isobárico acá. Bueno, acá. No sé qué pasó con las curvas. Volumen, presión. Un proceso isobárico va a ser de esta manera. Presión constante. ¿Sí? Va a ser paralelo al eje de la abscisa, ¿no? Fíjense, entre un volumen inicial y un volumen final, ese sería el trabajo. El trabajo básicamente es el área de un rectángulo. Es base por altura. La base es el cambio de volumen, delta B. Y la altura es, la altura es igual a presión, por lo tanto, es el área de ese rectángulo que tenemos ahí. Esto sería el área de ese rectángulo. Un proceso isovolumétrico. ¿Qué es un proceso isovolumétrico? Acuérdense que este prefijo de iso es igual. Iso, hipo, hiper. ¿No es cierto? Son prefijos. Iso es igual, entonces esto es a volumen constante. Isovolumétrico. Isocórico, isócoro también se conoce como ese nombre. ¿Sí? En el caso de volumen constante, ¿cuánto valía el trabajo? No hay cambio de volumen, no hay trabajo. ¿De acuerdo? Eso es un proceso isovolumétrico. Si tenemos volumen, presión, una gráfica presión-volumen, un proceso isovolumétrico puede ser este, volumen 1 o inicial, presión 1 inicial, y el proceso puede ser este, por ejemplo, un aumento de presión, un aumento de temperatura, pero volumen constante. Eso es un proceso isovolumétrico a volumen constante. ¿Hay área abajo de la curva? No, no hay área de la curva, entonces no hay trabajo. ¿Estamos? Entonces el cambio de energía interna, en este caso, fíjense que dijimos que la primera ley de la termodinámica, dijimos que el cambio de energía interna se daba por transferencia de energía más por calor, por trabajo, ¿no es cierto? Entonces, el cambio de energía interna, en este caso, si el trabajo es cero, va a ser igual a todo el calor. Todo el calor que reciba ese sistema, ese gas, lo va a emplear para cambiar su energía interna, para aumentar o disminuir, depende si absorbe energía o cede energía del sistema, ¿no es cierto? Eso va a provocar un aumento de energía interna o una disminución de energía interna. Proceso isotérmico. Proceso isotérmico, de nuevo, proceso iso igual. Isotérmico quiere decir que es temperatura constante. La temperatura se mantiene constante. En un proceso que se desarrolla a temperatura constante. Si la temperatura es constante, fíjense que en el gas ideal, ¿sí?, la energía interna es función únicamente de la temperatura, y eso acuérdense porque va a ser muy importante. El gas ideal, la energía interna es función únicamente de la temperatura.
Si la temperatura se mantiene constante, entonces el cambio de energía interna es igual a cero. ¿Por qué el cambio? Porque la energía interna se mantiene constante. Porque la energía interna se mantiene constante. ¿Estamos? Por lo tanto, si nosotros tenemos la primera ley de la termodinámica, donde dice que es Q más W, y la energía interna en un proceso isotérmico es igual a cero, me queda Q más W, y esto va a ser igual a Q menos W. ¿Está bien? El calor dice que la transferencia de energía por calor va a ser igual al negativo del trabajo. ¿Está bien? En este caso, acá tenemos ¿sí? un diagrama PV, acá, diagrama PV, ¿sí? Esto es una isoterma, la curva celeste es una isoterma, este es un estado inicial, un estado final, ¿sí? Y esta curva café, digamos, con la flechita indica que es una expansión del gas, ¿no es cierto? El gas aumenta de volumen. Entonces, si aumenta el volumen, el trabajo que realiza el medio sobre el gas es negativo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, todo esto que queda acá abajo es el trabajo. Fíjense cómo se puede calcular el trabajo. El trabajo, por definición, es igual al integral entre volumen inicial y volumen final de P por diferencial de B. Ahora, si nosotros nos recordamos la ecuación de estado, P por B igual a N de T, ¿está bien? Entonces puedo decir que P es igual, acá lo vamos a hacer, puedo decir que P es igual a NRT sobre B. ¿Está bien? Entonces lo reemplazo acá y pongo NRT y pongo diferencial de B sobre B. Por lo tanto, ahí diferencial de B sobre B me queda que la integral es el logaritmo de B entre B inicial y B final. Por lo tanto, me queda menos NRT, logaritmo natural de B final sobre B inicial. Esa es una forma de calcular el trabajo en un proceso isotérmico, ¿no es cierto? Incluso también puedo reemplazar esto P por B. Entonces me quedaría P por B por logaritmo natural de B final sobre B inicial. También podría escribirlo de esa manera. ¿Sí? Muy bien. Proceso cíclico. ¿Qué es un proceso cíclico? Un proceso cíclico es donde el estado final e inicial del sistema es el mismo. Si nosotros lo dibujamos acá, al proceso cíclico, en un diagrama presión-volumen, PV, el proceso cíclico sería algo así. El estado 1, viene un proceso, tiqui, 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 y llega acá. Entonces, el estado 1 coincide con el estado 2. Ahí lo vamos a poner estado 2. No vamos a poner estado 2. Es decir, el estado 1 y el estado 2 coinciden. ¿Está bien? 1, ahí está. Ahí está. Son el mismo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en este caso? Bueno, la energía interna del estado 1 va a ser igual a la energía interna del estado 2. Así que la energía interna se va a mantener constante, porque la energía interna no depende de por dónde anduvo el proceso, ¿sí? Solamente le importa el estado inicial y final. Si no se ha modificado el estado inicial final, la energía interna se mantiene constante. Si se mantiene constante el cambio de energía interna en un proceso cíclico, va a ser igual a cero. ¿Está bien? Va a ser igual a cero. ¿Y a qué va a ser igual el calor? Bueno, el calor va a ser igual Q, ¿no es cierto? Si tenemos 0 igual a Q
más W. Entonces la primera ley nos queda de esta manera. Q igual a menos W en un proceso cíclico. ¿No es cierto? Un proceso cíclico. Acá en el proceso cíclico, ¿dónde estaría representado el trabajo? Bueno, el trabajo estaría representado toda el área que queda adentro de la curva. Ese sería el trabajo. Acá W. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. No sé qué tendrá que ver esta gráfica que no corresponde acá. Bueno, ya lo voy a corregir. Ah, No, Luis. esta gráfica se me escapó de abajo. Bueno, ya está. Sí, Jorge. No, eso, que te iba a comentar que la gráfica era el resumen de todos los procesos que habías mencionado. Claro. Ah, está bien. Está bien. A ver, ayúdenme ustedes. ¿A qué proceso es? ¿Proceso o transformación? ¿Qué proceso es? B, ¿qué proceso es? C, proceso. Y D. Ok. El A puede ser isocórico. Isocórico. Volumen constante. ¿Adiabático? ¿Cómo? ¿El B puede ser adiabático? Adiabático. Porque la curva es mayor que la curva de una isotérmica. El C y el D. El C es isotérmico. Acá, adiabático isobárico. Puede ser isotérmico el C. No, el C isotérmico. El D es isobórico. Sí, constante. Isobárico. Ahí está. Muy bien. Estamos. Bueno, a ver, así, como decía Jorge acá, esto es un pequeño resumen de todos los procesos que hemos visto acá. ¿Sí? Calor específico molar de un gas ideal. ¿Sí? Vamos a ver qué es el calor específico molar de un gas ideal. Cuando nosotros veíamos o hemos visto, cuando nosotros le transferíamos agua a una sustancia, normalmente utilizamos un calor específico. ¿Sí? Para el caso de los gases, es conveniente trabajar con un calor específico molar. ¿Está bien? Calor específico molar a volumen constante o un calor específico molar a presión constante. Dijimos, en este caso, el calor específico va a variar de acuerdo al tipo de transformación, ¿no es cierto? Al tipo de proceso, ¿no? Si es calor específico molar a volumen constante o calor específico molar a presión constante. A ver si tengo una gráfica acá. Supóngase que nosotros tenemos acá CP, CB, calor específico molar a volumen constante, calor específico molar a presión constante. Y la cantidad de energía entregada por calor Q va a ser número de moles por calor específico molar a volumen constante por la variación de temperatura.
Y en el caso del calor específico a presión constante, la cantidad de energía entregada al gas por calor va a ser el número de moles, calor específico a presión constante por la variación de temperatura. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver en esta gráfica que tenemos un diagrama PV, tenemos dos isotermas, esta es una temperatura T y esto tiene una temperatura de T más delta T. ¿Está bien? En este caso, si nosotros tomamos la trayectoria, fíjense que la trayectoria IF es esta trayectoria IF se mantiene a volumen constante. ¿Está bien? Fíjense que en este caso, si es volumen constante, acuérdense que el trabajo es igual a cero. Por lo tanto, el cambio de energía interna ahí va a ser igual al calor absorbido. Todo el calor absorbido lo va a convertir, lo va a utilizar a esa energía para modificar su energía interna. ¿Sí? En este caso sería N por CB por delta T. En la trayectoria IF', que sería esta, tenemos un proceso a presión constante, ¿no es cierto? Entonces la cantidad de energía entregada en este caso va a ser el número de moles, calor específico molar a presión constante por esa variación de temperatura. Ustedes recuerden que el trabajo, en el caso de presión constante, era P por la variación de volumen. ¿Está bien? Ahora bien, si aplicamos la primera ley de la termodinámica, para el caso tenemos que el cambio de energía interna es igual a la cantidad de energía transferida por calor más la energía transferida por trabajo. En este caso, estamos hablando del segundo proceso de I a IF, la trayectoria IF, va a ser igual a N por CP por delta T más menos P por delta B. ¿Está bien? Ahora, fíjense que acá hacemos un cambio. Retomamos la ecuación de estado, ¿sí? Y también decimos que el cambio de energía interna va a ser igual a N por CB por delta T. ¿Por qué decimos esto? Porque el cambio de energía, digamos, la energía interna, ya lo hemos visto recién, la energía interna es función exclusiva de la temperatura en los gases. Si la temperatura no cambia, la energía interna no cambia. ¿Está bien? Pero en el caso de estas dos trayectorias que tenemos acá, IF y IF', el cambio de temperatura es exactamente el mismo. ¿Está bien? Entonces, el delta energía interna, para el caso de la trayectoria IF y IF' es exactamente igual, porque no le interesa cuál es la trayectoria, ¿no? Simplemente le interesa el cambio de temperatura. Nosotros anteriormente habíamos dicho que para la trayectoria IF a volumen constante, el cambio de energía interna es el número de moles por el calor específico molar a volumen constante por el cambio de temperatura. Entonces, fíjese, volvemos a lo que estamos viendo acá. Vamos con la trayectoria IF'. En la IF' decimos que la primera ley de la termodinámica es igual al cambio de energía interna Q por W. Nosotros sabemos que en el caso de presión constante, Q va a ser N por CP por delta P y el trabajo va a ser menos P por delta B. Y el cambio de energía interna, ya dijimos que sea IF o IF' o IF es lo mismo porque las dos tienen el mismo cambio de temperatura. Por lo tanto, este cambio de energía interna lo podemos escribir como N por CB por delta T. Este me va a permitir calcular el cambio de energía interna para cualquier posible trayectoria. Imagínense ustedes,
que yo tome otra trayectoria acá, otra acá, otra acá, otra acá, no importa para qué trayectoria sea, mientras esté en la misma variación de temperatura, el cambio de energía interna va a ser igual. Y para calcularlo, yo voy a utilizar esto, N por CB por delta T. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo me queda la ecuación ahí? Me queda que este sería la energía interna, cambio de energía interna, este sería el Q y este sería W. ¿Está bien? Entonces, reemplazando acá, me va a quedar N por CB por delta T, N por CP por delta T y NR por delta T. P por delta B, fíjense que esto, P por delta B, por la ecuación de estado vamos a tener NR por un delta T. ¿Está bien? Muy bien. Fíjense que acá hay muchos... acá hay muchas letras que se repiten, ¿no es cierto? Por ejemplo, N se repite acá, se repite acá y se repite acá. Chao, N se fue. Y delta T también. En todos los términos tenemos delta T, delta T, delta T, delta T. Todo este análisis es para encontrar esta relación, que es la diferencia entre el calor específico molar a presión constante y el calor específico molar a volumen constante. Esa diferencia de calores específicos molares es igual a R, lo que indica ahí que Cp siempre va a ser mayor que Cb. Es decir, el calor específico a presión constante va a ser mayor que a volumen constante. Fíjense que los calores específicos acá, la diferencia entre los dos me da esta letra. Esa letra R es la constante de los gases ideales, constante universal de los gases. ¿De acuerdo? ¿Sí? La otra magnitud que podemos encontrar es la relación que existe entre Cp y Cb, que va a ser gamma, que se llama exponente adiabático o coeficiente adiabático. ¿Sí? Ese... acá lo vamos a poner. Exponente adiabático o coeficiente adiabático. Ese es gamma. Gamma es la relación que hay entre los Cp y los Cb. Por ejemplo, para los gases monoatómicos, gamma está alrededor de 1,67. Es un valor adimensional. Fíjense que las unidades Cp con Cb se cancelan. Y el gas diatómico está alrededor de 1,40. ¿Sí? Eso sería el valor de gamma, exponente adiabático o coeficiente adiabático. ¿Estamos? Bueno. Preguntas. Abrimos las preguntas. Yo tengo una duda. Dígame. Cuando represento el diagrama para calcular el trabajo en un proceso cíclico, redondeó, pintó el área. Sí. Eso, ¿se calcula igual que las más integrales o se asemeja a... Sí, pero es difícil saber cómo es la función de P en función del volumen, ¿no? Sí. Lo que nosotros trabajamos por lo general son curvas más regulares, no esta como yo hice acá, que es difícil saber. Puede ser similar por una integral curvilínea, el área del claro. dominio. Mira, permitime un minuto, yo te voy a mostrar acá. Este era 2, ¿no? Cuando vos vas hacia allá, por ejemplo, hasta este punto, toda esta área que está contenida abajo, toda esta área es el trabajo positivo, ¿no es cierto? Bueno, ese es el trabajo.
Pero cuando vos volvés de este punto a este punto, le tenés que restar esta otra parte que está acá abajo. Si lo analizás por área. Entonces, ¿qué te quedó? Solamente lo que está adentro del ciclo. ¿Lo ves? Sí, profe. Ahí se entendió. Te queda ahí adentro. Porque nosotros habíamos dicho que toda el área que quedaba bajo la curva era el trabajo. Bueno, sí, de acá tengo toda esta área abajo, pero cuando vuelvo es un trabajo con signo opuesto, entonces tengo que descartar todo esto de abajo. Entonces me queda el trabajo neto, esa área que está dentro del ciclo. ¿Está bien? Bueno. Sí, profe. Gracias. De nada. Seguimos. Acá ya terminamos. Bueno, acá le hice una tablita que dice transformaciones de termodinámica, ecuación de estado de un gas ideal, como un pequeño resumen. Ecuación para una transformación adiabática, relación entre los calores específicos, calor específico presión, calor específico molar a presión constante menos calor específico a volumen constante igual a R, la constante universal de los gases. El índice adiabático o exponente adiabático, gamma, es la relación que hay entre Cp y Cv. Y el primer principio de la termodinámica, recuerden que este es el trabajo sobre el sistema, sobre el gas. Vamos a poner el gas, sobre el gas. ¿Está bien? Después acá les puse calor, trabajo, acá la primera ley de la termodinámica. Si es un proceso isovolumétrico, el calor lo puedo obtener acá, el trabajo y la energía interna. Si es isobárica, puedo obtener el calor, el trabajo y el cambio de energía interna. Si es isotérmica, traigo el calor, trabajo y energía interna. Acuérdense que si es isotérmica, la energía interna es función de la temperatura, no se modifica, ¿no es cierto? Por eso el cambio de temperatura, el cambio de energía interna en proceso isotérmico, esto, energía interna igual a 0. Ahí está. Por eso, perdón, no es igual a 0, es constante. Constante. ¿Sí? Adiabática, no hay entrada ni salida de calor, Q es igual a 0, el trabajo es igual a la energía interna, el cambio de energía interna, el cambio de energía interna, N por CB por delta T. Esto es como un pequeño... ¿Con qué vamos a seguir la clase que viene? Más o menos. Creo que ya entramos a la segunda ley de la termodinámica. ¿Sí? Creo que está subido el apunte. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, espero que les haya sido útil. Espero que les haya sido útil y cualquier duda que tengan lo podemos hablar la clase que viene. ¿Sí? Cualquier error que detecten también, por favor, me lo hacen saber, modificamos el PDF. Muy bien, que tengan buena semana. Nos vemos la próxima clase, si Dios quiere. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Chao, profe, muchas Gracias, gracias. profe, que tenga buen fin de Gracias, igual. Gracias, profe. Falta para el fin de, pero bueno, vamos a tratar. Gracias. Buena semana para todos.